queridos amigos, venimos a compartirles la preciosa palabra de nuestro Dios. Y quiero compartirles una historia que encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, del versículo 21 al 24. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Amén. Y sobre esas palabras quiero referirme en esta tarde. Aquí tenemos, luego lo puedes leer en tu casa, toda la historia sobre la resurrección de la hija de este principal de la sinagoga llamado Jairo. Jairo, un principal de la sinagoga, era un hombre religioso que dice que su hija estaba agonizando. Y cuando vio al Señor, le nació la esperanza. Y vino, se postró ante el Señor Jesucristo y le rogaba diciendo: ven, pon tus manos sobre ella y será salva y vivirá. Y dice que el Señor se fue con él a su casa. Pero mientras iba, luego lo puedes leer en casa, vino la mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía muchos años, que no había podido haber sido sanada por médicos, antes le iba peor. Y ella pensaba: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y se metió entre la multitud y tocó su manto y quedó sana del azote que tenía ya por muchos años, de ese azote de enfermedad. Bien, pero quiero más que todo compartir sobre la resurrección de la hija de Jairo, de este hombre principal en la sinagoga. Dice que después de que la mujer tocó el manto del Señor y quedó sana, y ya iban hacia la casa de Jairo, vinieron unos a darle la noticia a Jairo, diciéndole: tu hija acaba de morir, no molestes más al maestro. Y el Señor, al oír que le estaban diciendo esto, dándole esa noticia tremenda a Jairo, que su hija acababa de morir, que no molestara más al maestro, el Señor Jesucristo le dijo a Jairo: no temas, cree solamente. Y se fue con él a la casa, y allí se empezaron a burlar de él, porque él les dijo: ¿por qué hacéis tanto alboroto? Y se empezaron a burlar de él porque él decía: la niña no está muerta sino duerme. Pero echó fuera a los incrédulos y entró solo con Simón, Pedro, Jacobo y Juan a donde estaba la niña y los padres de la niña, y sacó fuera la multitud incrédula. Y allí el Señor le dijo: talati kumi, que quiere decir: niña, a ti te digo, levántate.
Y la niña que tenía 12 años se levantó y empezó a caminar. Sí, querido amigo, pero quiero decirle algo de este día que le vino sobre la vida de Jairo. Cuando Jairo vio al Señor Jesucristo, le nació la esperanza. Cuando tenía a la niña agonizando, le nació la esperanza. Es que, querido amigo, para esos días que se nos vienen encima, porque a todos nos llega el día de la prueba, a todos. Esto no quiere decir que el día de la prueba solo le llegue a algunos. Tarde o temprano va a haber un accidente de un familiar, o un accidente a nuestras vidas, o una enfermedad. Tarde o temprano se nos va a morir un familiar que amamos. Sí, el día de la prueba que tenemos que pasar por ese valle de la sombra y de la muerte, que nos dice el Salmo 23, que cuando caminemos por el valle de la sombra y de la muerte, ese es el día de que se nos viene la prueba encima, el día del desierto. Representa el día del conflicto. Como dice el Salmo 20, el Señor te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te ayude te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Es el día del conflicto que nos llega a todos nosotros, sin acepción de personas. Ese día nos visita a cada uno. Y yo estoy seguro que ya te ha visitado a ti. A mí me ha visitado el día del conflicto en mi vida, y no ha sido solamente una vez. A todos nos llega el día del conflicto, sea Pedro, sea Juan, sea Jacobo, sea Mateo, sea algún apóstol, sea un hombre o mujer de Dios o no sea hombre o mujer de Dios. A todos nos llega el día del conflicto. Y a Jairo le llegó, pero él vio en Jesús una esperanza, una antorcha que alumbraba en lugar oscuro, porque eso es Jesús para el que cree en Él, una antorcha que alumbra en lugar oscuro. En ese día que estamos atravesando un túnel oscuro que parece que no tiene salida, un túnel donde no vemos la luz, pero para el creyente en esos túneles siempre va a haber la luz de la esperanza de que el Señor nos saque hasta el otro lado del túnel, que nos haga atravesar por el valle de la sombra y de la muerte sin temer, sin estar atemorizados, porque sabemos que su vara y su cayado nos infunden aliento, que Él nos llevará hasta el otro lado, que Él nos sacará del túnel y que nos sacará en victoria a través del valle de la sombra y de la muerte. Sí, Jairo vio en el Señor Jesucristo su esperanza. Le brotó la esperanza cuando lo vio, y fue y se postró ante Él y le dijo: Señor, mi hija está agonizando, mas ven y pon tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y el Señor, ahí vemos la misericordia de Dios, la misericordia eterna de nuestro Dios, que responde al corazón afligido, al corazón perturbado, al corazón que anda atravesando el valle de la sombra y de la muerte. El ojo que todo lo ve
sabía la angustia de Jairo, sabía lo que tenía en su corazón, sabía por dónde estaba pasando y se fue con él, porque él se deleita en la misericordia. Dice Miqueas 7:18, y su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen y sobre los que guardan su pacto y sus mandamientos. Él se muestra misericordioso con el misericordioso y recto con el hombre íntegro. Misericordia y verdad van delante de su rostro. Y el Señor oyó la petición de Jairo y fue con él. Y allí la mujer del flujo de sangre le toca y es sanada. Pero después vienen y le dan la mala noticia. No molestes más al maestro, tu hija acaba de morir. Sí, a veces cuando estamos pasando por un mal tiempo, viene otro peor que no nos esperábamos. Tal vez a ti te haya pasado eso, una mala noticia encima de la otra, pero peor la última. Como una vez le vinieron y le dijeron al rey David, ese rey David, ese hombre conforme al corazón de Dios, que cuando su hijo Absalón se rebeló contra él y él tuvo que salir huyendo de Jerusalén por no pelear contra su propio hijo, que le estaba tratando de quitar el reino, y los ejércitos de David luego se enfrentan con los que estaban a favor de Absalón, y en la batalla entre los dos ejércitos muere Absalón, su hijo, y vienen y le dan la noticia a David, la noticia de que Absalón estaba muerto. Y el rey David clama y dice, Absalón, Absalón, hijo mío, ojalá hubiera sido yo en vez de tú. El corazón de David se partió. La tremenda mala noticia. El corazón de David se partió en dos al oír que habían matado a su hijo. Su hijo se había rebelado contra él, pero David no quería que le hicieran mal a Absalón porque lo amaba. Pero vinieron a darle la noticia al día de la mala noticia. Y esto le pasó a Jairo. Después de que tenía su hija agonizando, vienen y le dan la peor noticia: tu hija acaba de morir. No molestes más al maestro. O sea, como que creían en el Señor hasta cierto grado. Puede curar la enfermedad, puede levantar a los paralíticos, puede darle vista a los ciegos, pero si ya está muerto, ¿qué puede hacer? Si ya la persona está muerta, como que la fe no les alcanzaba ya para eso. Pero no sabían que el que estaba con ellos ahí adelante era la resurrección y la vida, que era el autor de la vida, el que estaba con el Padre haciéndolo todo desde un principio, el que estaba con el Padre alegrándose en las obras, haciendo los montes, los collados, las constelaciones, las estrellas, las fuentes de las aguas, los mares, y haciendo al hombre a su imagen y semejanza, haciendo todo ser viviente sobre la faz de la tierra, haciendo las aves del cielo y las bestias del campo, haciendo los peces del mar, y solo con el poder de su palabra. La Biblia dice que por él todas las cosas fueron hechas, hablando de Cristo, nos dice el Evangelio de Juan, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
Él era el que el Padre daba la orden y el verbo de Dios lo ejecutaba. El autor de la vida. El que se alegraba con el Padre y con el Espíritu haciéndolo todo. Y el que estaba delante de Jairo era la resurrección y la vida. Que diría después, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso el Señor le dijo a Jairo, cuando le dieron la mala noticia de que su hija estaba muerta, le dijo, no temas, cree solamente, cree solamente. En otro lugar el Señor le dijo, en el Evangelio de Marcos 11, capítulo 11, dijo, tened fe en Dios. Le dijo a sus discípulos, tened fe en Dios. Mire, querido amigo, la fe tiene valor en lo que tú la pongas. Si tú la pones en Hare Krishna, de nada te sirve. Si la pones en Mohammed o en Alá, de nada te sirve, o en el Buda. Si tú la pones en los ídolos del mundo, de nada te sirve. Hoy el dicho es, cree en ti mismo, de nada te sirve, o hasta cierto punto. Pero el hombre llega hasta cierto punto y de ahí no pasa. Hay cosas que el hombre no puede hacer. Resucitar de entre los muertos a alguien no lo puede hacer sino el Señor. No hay ídolo ahí que valga, no hay Mohammed, no hay Alá, no hay Buda, no hay Hare Krishna, no hay ninguno de los apóstoles a menos que la mano de Dios esté con ellos como lo estuvo, porque el que obraba en ellos era el mismo Señor, confirmando la palabra de ellos. Pero aparte de Él no hay esperanza. Pero en Cristo Jesús está nuestra esperanza. Él es la esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. En Él sí nuestra esperanza no será cortada. En Jesucristo podemos tener nuestra esperanza. Él es la esperanza de todos los términos de la tierra. Sí. Y el Señor le dice, no temas, cree solamente. La Biblia nos dice que para el que cree, como dijo el Señor, todo le es posible. Es que cuando uno cree en el Señor, la mano que se mueve no es nuestra mano, es la mano de Dios a favor nuestro. Es la mano del omnipotente Dios. Es su mano a favor nuestro. No es nuestra mano. Por eso lo que vale es en quién tú tienes fe. En una estatuita de yeso, o en una estatuita de madera, en una imagen de piedra o de hierro, que no puede ver, ni oír, ni andar. Estás engañando tu alma. Tu alma se está alimentando de ceniza, de polvo se está alimentando. Estás creyendo en la vanidad, en imágenes ciegas y mudas que no pueden hacer nada, pero sí te van a traer la maldición a tu vida por quebrantar los mandamientos de Dios. Porque Dios ha dicho, no te harás ninguna imagen de lo que está en los cielos ni en la tierra. No te inclinarás ante ellas ni las servirás. No te levantarás estatua, lo cual aborrece el Señor tu Dios. No las traerás a tu casa, porque es abominación. ¿Cuántas escrituras no nos hablan de servir a las imágenes de palo, de yeso, de madera, que no pueden ver, ni oír, ni hablar? Pero hoy el engaño religioso ha abarcado esta tierra como el mar, como las aguas del mar. Y el hombre abraza el engaño, abraza la mentira religiosa. Se ha dejado engañar
y va por camino de perdición, ciego, sordo, porque teniendo oídos no oye, teniendo ojos no ve, y se ha hecho como las imágenes que adora, como las imágenes que venera, se ha hecho sordo, ciego y mudo. Pero en Cristo Jesús, Él sí no es una imagen de metal o de yeso. Él es el Hijo del Dios Santo y verdadero, el Hijo del eterno Dios, que ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor. Y en Él puso su fe Jairo. Y cuando el Señor le dijo, no temas sino cree solamente, Jairo decidió creer porque siguió con él a la casa. Oh, es que la Biblia nos dice que por la fe se conquistaron reinos, por la fe se alcanzaron promesas, por la fe se hizo justicia, se taparon bocas de leones, se apagaron fuegos impetuosos, se sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Oh, es que por la fe se alcanza lo que no podemos ver. Por la fe podemos palpar al invisible. Por la fe podemos andar con el invisible como si estuviera presente, porque creemos en lo que Él ha dicho. Por la fe nos apartamos del pecado, porque creemos que sin santidad nadie verá al Señor. Por la fe empezamos a aborrecer lo malo. Por la fe nos damos la media vuelta de las tinieblas a la luz. Por la fe dejamos de estar en las tinieblas. Nos convertimos de la potestad de Satanás a Dios. Por la fe vamos rumbo al reino eterno de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Y Jairo fue con el Señor Jesucristo y entraron allí a la casa y el Señor echó fuera a los incrédulos. Es que los incrédulos, oye bien, querido amigo y amiga que me escucha, los incrédulos no verán las maravillas de Dios. La incredulidad nos cierra las puertas a los milagros de Dios. Por eso en el mismo Nazaret, donde se había criado, dice que no hizo allí ningún milagro y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. La incredulidad nos cierra las puertas a los milagros de Dios. Si tú no crees, no verás la gloria de Dios. Si tú no crees, no verás las maravillas de Dios. Si tú no crees, seguirás andando en tinieblas rumbo a tu perdición. Porque los incrédulos, dice la Biblia en Apocalipsis 21:8, serán echados al lago de fuego y de azufre. La incredulidad no solo te cierra las puertas a los milagros de Dios, sino al mismo reino eterno. El Señor le dijo a los fariseos, por eso os dije que si no creéis en mí, en vuestros pecados moriréis. El incrédulo muere con la carga del pecado sobre sus hombros para ser juzgado y condenado. Los incrédulos no verán la gloria de Dios, no entrarán en su reino. Por eso el Señor los echó fuera de la casa y entró y le dijo a la niña, Talita Kumi, que quiere decir, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó y anduvo, tenía 12 años. ¿Tú quieres ver la mano de Dios en tu vida? Cree en el que resucita a los muertos. Pero hay una muerte más tremenda que la muerte física. La muerte espiritual, no creer en Dios. Pasar por este mundo a ciegas. Pasar por este mundo no creyendo sus palabras. La ceguedad espiritual, la muerte espiritual. El hombre sin Cristo está en un sepulcro. Está en tinieblas. Palpa la pared como ciego. Anda a tientas como si no tuviera ojos.
El que no tiene a Cristo está en una sepultura, pero está profetizado en Ezequiel: os haré subir de vuestras sepulturas y conoceréis que yo soy Dios. Él quiere hacerte subir de tu sepultura, de tu sepulcro. Él quiere darte vida. Él quiere que su vida te llene, porque Él vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Pero primero hay que creer en Él para salvación, porque nada sacamos que el Señor nos sane un ojo o una pierna y entrar con 2 ojos, pasar de este mundo con 2 ojos para ser echado al fuego eterno. Mejor es entrar ciego a la vida, porque cuando entremos a su reino, el Señor nos restituirá el miembro que nos falte. Si no tenemos 2 ojos, el Señor nos dará los 2 ojos. Pero hay muchos que parten de esta vida con 2 ojos, 2 pies, para ser echados al fuego eterno. Por eso el mayor milagro, el mejor milagro, es la salvación del alma. Pero para eso hay que creer en Él, creer en su sacrificio, arrepentirse y venir a Él para ser perdonado. Decidir cambiar de bando, decidir caminar con Cristo, decidir creer en Él y seguirle a Él. Hoy es el día de salvación. Hoy tú puedes alcanzar la salvación de Dios para tu vida. Su sangre nos limpia de todo pecado, dice la Biblia. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. Oh, por eso esa exclamación en Apocalipsis 1:5. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. La sangre de Cristo es lo que quita nuestro pecado. No es ir a confesarte ante un hombre. Eso no te quita nada. El apóstol Juan dijo: hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. A Jesucristo. 1 Juan 2:1, si lo quieres ver en tu Biblia. 1 Juan 1:9 dice: si le confesamos a Él nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. Él, si le confiesas a Él tus pecados, no a un hombre. Ahora tú le tienes que confesar tu culpa si ofendes a alguien. Y Él te puede decir: te perdono. Eso es nuestro deber, pedir perdón al que ofendemos. La Biblia dice: confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad los unos a los otros por los otros, para que seáis sanados. Pero para pedir el perdón de nuestras almas, de nuestras transgresiones, tienes que pedírselo al Señor, no a un hombre. Tienes que pedírselo al que murió por ti, el que fue clavado, abofeteado, traspasado en la cruz del Calvario por nuestras rebeliones. Y Él te espera con los brazos abiertos para que tú le confieses tu pecado, tu culpa, y le pidas limpieza por su sangre, pero que te arrepientas. Bien, voy a hacer una oración de fe y de entrega. Si quieres recibir al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, hoy es el día de salvación. Él te escucha. La Biblia dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si lo quieres hacer, el Señor está aquí. Inclina ahí tu rostro, repite conmigo estas palabras al Señor. Él te escucha. Se lo vas a estar diciendo al Señor. Es la oración del pecador. Dile así al Señor: Señor Jesucristo, te necesito.
Reconozco que soy un pecador y que he hecho lo malo delante de ti. Reconozco que soy culpable porque he hecho lo malo, pero creo que tú eres el Salvador del mundo, el Hijo del Dios eterno, que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. Creo que resucitaste de entre los muertos y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento y me vuelvo a ti. Quiero una nueva vida. Te recibo en mi vida como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador. Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados y perdóname, Señor, y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida y salva mi alma. Renuncio hoy a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida, y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Lléname de tu glorioso Espíritu Santo y dame una nueva vida. Gracias, Padre Santo, por haber enviado a tu Hijo al mundo para rescatarme, para darme tu perdón y tu salvación. Recibo hoy tu salvación y el perdón de mis pecados a través de la fe que es en tu Hijo Jesucristo. Y en su nombre te doy gracias por el perdón. Amén y amén. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Has pasado de muerte a vida. Encuéntrate una iglesia cristiana. Es necesario que te congregues para que empieces a aumentar en fe y en ese camino cristiano. Abandona los ídolos. Habla con un pastor, pero ve a un pastor que sientas que cuida las ovejas y que sientas que es un pastor de Dios, porque hay, así como están los genuinos, también hay los que están metidos allí que no tienen nada que hacer ahí. Búscate un pastor que crea en la palabra, que ande con Dios, que tú sientas que alimenta tu alma, y dile que te quiere bautizar en las aguas. El bautismo es después que hemos creído en Él y nos hemos arrepentido. Y que Dios te bendiga.